Mi nuera me dijo, delante de todo el mundo, que mi billete era solo de ida. Luego me dio la espalda y se dirigió a la fila preferente, dejándome allí plantada en medio del aeropuerto, sin vuelo de vuelta, sin maleta y sin dignidad. Ese fue el momento en que supe que ya no formaba parte de la familia. Era una carga de la que por fin se deshacían, un objeto al que habían acompañado amablemente hasta la puerta de embarque antes de pulsar eliminar. Todavía recuerdo cada pequeño detalle. La agente de la aerolínea, una chica que no podía ser mayor que mi nieta, tecleaba en su ordenador, frunció el ceño y dijo: «No tiene billete de vuelta, señora». Pensé que tenía que ser un error. Esbocé una risita nerviosa mientras le tendía el itinerario que Cristina me había dado 3 días antes. El papel temblaba ligeramente en mi mano, húmedo de sudor. Intenté mantener la calma, aunque el corazón ya me latía con fuerza. Eso no puede ser. Vengo con mi familia. Mi hijo reservó los billetes. Pero en el fondo, lo sabía. Empezaba a saberlo. Me giré para buscarlos. Y allí estaban, Javier y Cristina, a unos 20 pasos, de pie junto a un kiosco de café como si no pasara nada. Cristina sostenía un café con leche, arreglándose el pelo. Javier, con gafas de sol, tenía en brazos a nuestro nieto, que comía una galleta. Ninguno de los dos me miraba. Ni una sola mirada de preocupación. Me acerqué. Sentía las piernas rígidas como la piedra. Les mostré el itinerario, con la voz atrapada en la garganta. Javier, la gente dice que no tengo billete para volver a casa. ¿Ha habido alguna confusión? Javier me miró durante exactamente 2 segundos y luego desvió la vista. Reconocí esa mirada, la misma que ponía a los 12 años cuando acababa de romper la ventana de un vecino, intentando fingir que no era responsable. Cristina, sin embargo, fue diferente. Se volvió hacia mí y sonrió. Era la sonrisa de quien acaba de sacar la basura y siente una sensación de alivio. Blanca, los vuelos de vuelta son caros. Tienes el móvil, ¿verdad? Te las apañarás. Ya eres mayorcita, al fin y al cabo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera diciendo que eligiera la ensalada en lugar del pan. Javier no dijo nada. Estaba ocupado inclinándose para calmar al niño, como si esa escena no tuviera nada que ver con él. Además, seguro que te apetece quedarte en Canarias un poco más, añadió Cristina, mirando su reloj. Tener tu propio espacio. Como unas vacaciones de verdad. No recuerdo qué respondí, si es que dije algo. Mi cabeza era un zumbido, una colmena de confusión. Cuando empezaron a alejarse, me quedé paralizada. Cristina tiraba de su maleta de marca, Javier llevaba una pequeña bolsa de lona y se colaron en la fila preferente. Ni un abrazo, ni una mirada atrás. Un empleado del aeropuerto pasó a mi lado. Sus ojos me escanearon como si yo fuera una pieza de equipaje perdido. Una anciana de pie en el lugar equivocado. Un niño pequeño, de unos 4 o 5 años, pasó por allí, mirándome fijamente. Su madre le tiró de la mano. No mires así, cariño. De repente me sentí como una estatua invisible, fuera de lugar en medio de un mundo con prisa. Me miré. No tenía maleta. Cristina había dicho: facturamos tus cosas con nuestro equipaje, será más fácil. No tenía la llave de casa, la tenía Javier. Todo lo que llevaba era el viejo bolso de lona al hombro, que contenía mi medicación para la tensión, la cartera y el móvil. Todo lo que poseía. Y me habían abandonado. Me senté en una fila de sillas de plástico cerca de la puerta B18. El asiento estaba frío. Me dolían las rodillas,
como si llevara un peso mucho mayor que el de mi propio cuerpo. Abrí el móvil. No había mensajes nuevos, ni llamadas perdidas. Miré la pantalla en blanco y me dije a mí misma: no llores. Aquí no. Perdí a Enrique un martes por la mañana. El cielo no llovía, pero estaba nublado de esa manera que te quita las ganas de abrir las cortinas. Se desplomó en la cocina, todavía sosteniendo una taza de cerámica que decía: el mejor papá del mundo. Su corazón se detuvo antes de que llegaran los sanitarios. Dijeron que fue una embolia masiva, rápida, indolora. No recuerdo nada más que el sonido de su cucharilla de café al caer al suelo y la sensación de que todo el aire desaparecía de la habitación. Después del funeral, la casa quedó inquietantemente silenciosa. Viejos amigos trajeron guisos y algunos vecinos pasaron a ver cómo estaba. Pero a la segunda semana empecé a darme cuenta. Nadie sabe qué decirle a una viuda que vive sola. Y yo no sabía qué hacer conmigo misma. Dejé la almohada de Enrique en su lado de la cama. No la lavé. No hice ese lado de la cama. Cada noche encendía la televisión y la dejaba puesta, sin mirar, solo por el sonido de las voces. Me sentaba en su sillón favorito, el de la vieja tapicería de rayas, intentando imaginar que todavía estaba allí, simplemente durmiendo profundamente. 2 semanas después del funeral, vinieron Javier y Cristina. Oí su coche llegar y mi corazón dio un pequeño salto, una extraña costumbre que desarrollas cuando alguien te visita tras días de silencio. El abrazo de Javier fue breve, superficial. Cristina trajo una caja de galletas sin gluten y la dejó en la encimera de la cocina, como si yo fuera una paciente a la que tenía que visitar durante su turno. Deberías escaparte, mamá, dijo Javier después de unos minutos de conversación trivial. A Canarias, quizás. Es Semana Santa. Un cambio de aires te vendría bien. Llevamos a los niños a la playa, intervino Cristina, con voz ligera. Podríamos ir todos juntos. Necesitas un descanso. Recuerdo quedarme sentada unos segundos, en silencio. La frase «todos juntos» fue suficiente para que se me hiciera un nudo en la garganta. Pensé, quizás de verdad quieren que vaya. Quizás todavía formo parte de ese círculo. Puedo contribuir con los gastos, ofrecí, intentando que no se notara mi entusiasmo. Si necesitáis. Cristina soltó una risita educada. Solo si insistes, Blanca. Todos arrimamos el hombro. Era solo una cortesía social, pero yo lo escuché como un permiso, que podía pertenecer si contribuía. Esa noche, después de que se fueran, abrí el baúl de madera del dormitorio y busqué en el tercer cajón, encontrando la pequeña caja de seda donde guardaba la alianza que Enrique me regaló por nuestro 10º aniversario. Una alianza de oro de 14 quilates, lisa, grabada por dentro, 10 más, y sigues siendo tú. La llevé a la casa de empeños al final de la calle. El dueño me miró 2 veces antes de preguntar: ¿Está segura de esto, señora? Estoy segura, respondí, aunque mi voz sonaba un poco ronca. Volví a casa con el dinero en efectivo, sintiendo las manos frías. Pero me dije a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Empecé a hacer la maleta. Saqué del armario el chal de lana rosa que Enrique solía decir que me hacía parecer tan elegante como Grace Kelly. Lo doblé con cuidado, colocándolo junto a nuestra foto de boda y la novela que nunca terminé, La sombra del viento, que había comprado el año pasado y dejado en la estantería. Empaqué el viejo juego de dominó de roble con el que jugábamos cada viernes por la noche. Siempre apostábamos a quien le tocaba fregar los platos. Enrique solía perder, pero siempre intentaba esconder una ficha extra en la manga. Me escribí una nota,
no olvidar las pastillas de la tensión. La pegué en el espejo del baño. Para cuando salí de casa, se me había olvidado llevármela. La noche antes de partir, miré el móvil. Ningún mensaje de Javier. Llamé, solo para preguntar a qué hora pasarían a recogerme. Nadie respondió. La pantalla mostraba entregado, pero no había respuesta. Me senté al borde de la cama. La almohada de Enrique seguía allí. No la toqué. Solo la miré. Y pensé, voy con mi familia. Por fin, vuelvo a ser parte de la familia. Estuve sentada en la fría silla de plástico cerca de la puerta B18 un buen rato antes de que una oleada de mareo me invadiera. No era la edad. Era el aterrador silencio de mi situación. Ya no sabía a dónde iba. Sin billete de vuelta. Sin equipaje. Sin llave de casa. Necesitaba comprobar mi dinero. Al menos aún tenía la cartera. Y el móvil. Abrí la aplicación del banco. Me costó 2 intentos acertar con la contraseña. Todavía me temblaban las manos. Mentalmente hice un cálculo rápido. El dinero que Javier dijo que debía transferir por comodidad después del funeral. 2.100 euros. Bizum, cuenta externa, me detuve un segundo y luego seguí bajando. 1.250 euros. Reserva Resort Canarias 980 euros. Apple Pay, El Corte Inglés de Salamanca. Casi dejé de respirar. Recordaba cada euro. Había ingresado esa cantidad exacta en la cuenta después de empeñar mi alianza. Se suponía que era el fondo para gastos del funeral. Javier había dicho que era para que no tuvieras que preocuparte por los pequeños detalles, mamá. Le creí. Por supuesto que le creí. Era mi hijo. Nunca pensé que él. Pulsé en los detalles de la transacción. El cargo del Corte Inglés tenía una nota en el concepto: Enrique Martín, cuenta de cliente. Tardé un momento en entender. Javier había usado el nombre de Enrique. La cuenta de cliente de mi marido. El hombre solo llevaba unas semanas muerto. Agarré el teléfono, sintiendo cómo la sangre se me iba del rostro. El corazón me martilleaba en el pecho, no de ira, sino por el puro peso de todo derrumbándose a la vez. Estaba varada en un aeropuerto, abandonada, y ahora me daba cuenta de que mi duelo había sido monetizado. Javier sabía que no lo comprobaría. Contaba con mi confianza. Me obligué a mantener un rostro neutro. Nadie me miraba. Nadie sabía que mi mente se sentía como si la hubiera atravesado una astilla que no podía quitar. Saqué la ahora inútil tarjeta de embarque del bolsillo de mi abrigo, le di la vuelta y empecé a anotar las 3 transacciones con un bolígrafo. Mi mano aún temblaba, pero escribí cada número con claridad. 2.100 euros, transferencia externa 1.250 euros, resort en Canarias 980 euros, El Corte Inglés. A nombre de Enrique. Cuando terminé, doblé el papel y lo guardé en mi cartera. No sabía qué iba a hacer a continuación. Solo sabía que tenía que guardar las pruebas. Documentar lo que estaba pasando. Nadie me creería si solo contaba la historia. Abrí una pequeña solapa de mi cartera y saqué una tarjeta de visita. Los bordes estaban ligeramente doblados. Enrique me la había dado hacía años, por la época en que actualizó su testamento por última vez. Edgar Robles, abogado. Un viejo amigo de Enrique. Había pronunciado unas palabras en el funeral, diciendo: si Blanca necesita algo, en cualquier momento, solo tiene que llamar. Su voz de aquel día todavía estaba clara en mi cabeza. Miré el número de teléfono en la tarjeta. En silencio, lo guardé en los contactos de mi móvil. No llamé. Todavía no. Solo guardé el número.
Luego volví a meter la tarjeta en la cartera. En ese momento, una pequeña parte de mí todavía esperaba, solo esperaba, que todo fuera un malentendido. Que Javier volviera. Que Cristina dijera: «Lo siento, teníamos prisa». Que no me hubieran expulsado por completo del círculo que llamaban familia. Pero en el fondo de mis entrañas, lo sabía. Lo que pasó en el mostrador de facturación no fue un accidente. Esas 3 transacciones tampoco lo fueron. Y mi hijo, el niño que solía seguirme a casa desde el trabajo rogándome que le contara historias con la voz de un zorro de dibujos animados, ahora sabía cómo vaciar una cuenta conjunta y usar el nombre de su padre muerto para ir de compras. No para vivir, sino para irse de vacaciones. Tomé un taxi desde el aeropuerto de vuelta a la ciudad. Era un sedán gris polvoriento que olía a aire acondicionado viejo y a plástico recalentado por el sol, con una mancha de chicle en el asiento trasero. El conductor me preguntó si quería parar en una gasolinera. Dije que no, que me llevara directamente a la calle de Goya 287, Robles y Asociados. Todavía recordaba la dirección, aunque habían pasado casi 10 años desde la última vez que puse un pie allí. Edgar Robles era un viejo amigo de Enrique. Habían estudiado juntos en la universidad y más tarde sirvieron en el mismo consejo parroquial. Fue él quien nos ayudó a redactar nuestros testamentos, cuando ambos pensábamos que nos quedaban décadas por delante. La última vez que vi a Edgar fue en el funeral de Enrique. Me había apretado la mano con fuerza y dicho: «Si alguna vez necesitas algo, Blanca, solo tienes que llamar». No llamé cuando Enrique se cayó en la cocina. No llamé cuando estaba sentada sola entre los bancos vacíos de la iglesia. Pero estaba aquí ahora. La puerta de cristal de la oficina se abrió con un suave tintineo. Edgar levantó la vista desde detrás de un escritorio de roble tan grande como una mesa de Navidad. Me estudió por un segundo, luego se puso de pie, un poco más lento que antes, pero con la misma dignidad de siempre. «¿Blanca?» «Cielos, no esperaba verte tan pronto. Necesito actualizar mi testamento». «Hoy mismo», dije. Mi voz no temblaba ni estaba enfadada. Era simplemente firme. Edgar no preguntó por qué. No hacía falta. Las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron con una mirada de comprensión. Simplemente asintió y me indicó que lo siguiera a la pequeña sala de conferencias del fondo, la misma habitación donde Enrique una vez firmó documentos con una pluma Parker que le pidió prestada a Edgar porque había olvidado la suya. Abrí mi bolso y puse sobre la mesa el Antiguo Testamento. 3 copias impresas de las transacciones bancarias. Un folleto de Ancla de Plata, una organización sin ánimo de lucro que apoya a ancianos abandonados, que había cogido en el centro cívico el mes pasado. Edgar se subió las gafas por la nariz y leyó cada documento. «Javier es el único beneficiario en el testamento actual», dijo, pasando a la sección de bienes inmuebles. El chalet de la calle del Roble, la cartera de inversión de Valleverde y las cuentas de ahorro, todo va para el después de ti. Señalé esa línea. Quiero que elimine todo eso. Edgar levantó la vista. Yo no la bajé. No hago esto por rabia, dije lentamente. Lo hago porque por fin veo las cosas con claridad. Ya no son las personas en las que confío para proteger lo que Enrique y yo construimos. ¿Y la nueva beneficiaria, te gustaría que fuera? Empujé el folleto de Ancla de Plata hacia él. Todo. Quiero que usen el dinero para ayudar a gente como yo, gente a la que dejan atrás, tratada como una carga. Edgar guardó silencio por un momento. Sacó una pila nueva de papel grueso, de calidad legal, y dijo: «Empecemos desde el principio». Asentí. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de algo.
No necesitaba permiso. No necesitaba la aprobación de nadie. Lo revisamos todo, punto por punto. El chalet de la calle del Roble, transferido a la organización Ancla de Plata. La cuenta de ahorros conjunta con Javier, una solicitud formal para cancelar su acceso, pendiente de validación judicial. La cartera de inversión que dejó Enrique, redirigida al Fondo de Ayuda Legal de la organización. Efectos personales. Blanca se reserva el derecho de selección. Cuando llegamos a la sección de peticiones especiales, levanté la vista. Quiero que este testamento sea notariado, guardado en una caja fuerte, y que se envíe una copia a un albacea neutral. Nadie de mi familia debe tocarlo. Nadie. Edgar anotó cada palabra. Su mano era firme. Recordé que una vez dijo que Enrique era la única persona a la que nunca podía ganarle una discusión. Y ahora, aquí estaba, ayudándome a terminar lo que Enrique habría entendido. Estuvimos sentados allí casi 2 horas. Afuera, el cielo se tornó de un naranja pálido mientras el sol de la tarde se inclinaba sobre las canas de mis sienes. Cuando todo estuvo hecho, Edgar cerró la carpeta y dijo: ¿Quieres que le envíe una notificación a Javier? Negué con la cabeza. No es necesario. No les debo más palabras. Me levanté. Todavía me dolía la espalda, pero salí de esa oficina con una postura diferente. Ya no encorvada por la pérdida. Ya no temerosa de ser una molestia. Había dado el primer paso para recuperar mi propia vida. Decidí volver a la casa un miércoles por la mañana. A mitad de semana, nublado, con una ligera llovizna empañando las ventanillas del taxi. Sabía que Javier y Cristina no estarían en casa. Javier trabajaba en una oficina a más de 40 minutos. Cristina daba una clase de yoga a mediodía en el centro de bienestar, El Lago. No volvía para montar una escena ni para exigir nada. Solo quería recuperar las cosas que pertenecían a la parte real de mi vida. Cosas pequeñas, pero eran lo que quedaba de los años en los que todavía era yo. La llave de repuesto seguía escondida detrás de la maceta del cactus junto a la puerta principal, justo donde Enrique la había puesto en 2003. Abrí la puerta y entré. La casa estaba incómodamente silenciosa, pero olía igual, a esa mezcla de aceites esenciales de cítricos y menta que Cristina siempre usaba. Había intentado que me gustara, aunque siempre me daba un ligero dolor de cabeza. Atravesé el salón y fui directamente a mi antiguo dormitorio. En la mesilla de noche estaban la misma vela blanca alta y el jarrón con flores de plástico. Pero la cama tenía sábanas nuevas. No del marrón oscuro que yo siempre elegía, sino un juego blanco con estampado de hojas de palmera, del tipo que a Cristina le gustaba mostrar en las fotos de diseño de interiores que publicaba en las redes sociales. Abrí el armario, saqué mi viejo bolso de lona y empecé a meter las cosas que quería llevarme. El viejo sillón donde Enrique solía leer el periódico. Su vieja gorra azul marino, que había colgado en el armario desde que se jubiló. Nuestra foto de boda, descolorida pero aún mostrando la mancha de la lluvia del día en que fue tomada en la playa. Una pequeña caja, etiquetada a mano, sus cartas. Me detuve un momento al ver esa caja. La abrí y vi la caligrafía de Enrique en tinta azul, cartas que me había escrito por cumpleaños, fiestas o cuando estaba de viaje de negocios. No las releí. Simplemente las empaqué con cuidado. Antes de irme, me detuve en el pequeño despacho de Enrique. Su viejo portátil seguía sobre el escritorio, la pantalla cubierta por una fina capa de polvo. Lo encendí, con la intención de encontrar la copia digital original de nuestra foto de boda para reimprimirla. Enrique guardaba todo en una carpeta llamada Enrique Personal. Nombraba sus carpetas de la misma manera que elegía sus camisas,
sencillas, sin complicaciones. No encontré la foto, pero encontré otra cosa. Un correo electrónico, reenviado de Cristina a Javier. El asunto decía: plan de consolidación tras el funeral. Lo abrí. El mensaje era simple. No era largo, pero cada palabra era una cuchilla de afeitar deslizándose por mi piel. Está de duelo. Es el mejor momento para consolidar los activos mientras todavía está anestesiada. Lo haremos con delicadeza, pero sin esperar. La emoción se desvanece, la lucidez regresa. Leí ese párrafo 3 veces. Lo habían planeado. No porque yo hubiera hecho algo mal. No porque estuviera perdiendo la cabeza. Sino precisamente porque estaba de duelo, lo vieron como el mejor momento para reorganizar los activos. Como si yo fuera una cuenta que liquidar, no una persona que acababa de perder a su marido. Imprimí el correo. La vieja impresora zumbó suavemente. Esperé a que saliera la página, luego la doblé y la metí en un sobremarrón rígido. Por fuera, escribí: privado. Fui a la cocina y cogí un trozo de papel y un bolígrafo del cajón de la derecha, el que siempre usaba para lápices y gomas elásticas. Escribí lentamente, sin tachar nada: no llaméis. No preguntéis. Estoy exactamente donde quiero estar. Coloqué la nota en el centro de la mesa de la cocina, justo al lado del jarrón con las flores artificiales que Cristina había comprado por internet. No quería que pensaran que me fui enfadada. Me fui porque por fin lo había entendido. Antes de salir por última vez, me detuve en la puerta principal. Miré hacia el jardín trasero, la pequeña parcela de tierra donde Enrique y yo solíamos cultivar tomates en verano, donde Javier jugaba con nuestro viejo perro, Lucky. Cristina lo había convertido en un jardín zen, con una pequeña estatua y luces solares. Vi claramente lo que siempre había quedado sin decir. Lo habían cambiado todo para borrarme de cada rincón. Pero no habían contado con una cosa: yo todavía respiraba. Todavía tenía un nombre. Y todavía tenía una opción. Llegué a la residencia Los Cipreses, un viernes por la tarde, bajo un sol suave. Las nubes eran finas, el cielo brillante pero no deslumbrante. El camión de la mudanza era más pequeño de lo que esperaba. No tenía mucho que traer. Solo unas cuantas cajas de libros, el viejo sillón de lectura, algunas fotografías y una caja con las cartas de Enrique. No había cogido nada más de la vieja casa, solo las cosas que mi memoria todavía sabía cómo tocar. La recepcionista me sostuvo la puerta de cristal mientras entraba. Bienvenida, señora Blanca Martín. La estábamos esperando. No recordaba la última vez que alguien me había llamado por mi nombre completo. No, mamá. No, la madre de Javier. Y no, la suegra de Cristina. Solo Blanca Martín. Mi nombre. Mío. Mi apartamento estaba al final del pasillo, en el segundo piso. Tenía una ventana que daba a un campo de naranjos. No era grande, pero era luminoso. Las paredes eran de un suave color crema y la luz del sol entraba a raudales por las cortinas blancas, creando rayas en el suelo como una manta tejida a mano. En el suelo estaba la alfombra que había elegido de un catálogo, de un verde espuma de mar con un sutil estampado. Por primera vez en 40 años, había elegido algo no porque combinara con la gama de colores de la casa, sino simplemente porque me gustaba. El viejo sillón de Enrique había sido colocado exactamente donde había pedido, junto a la ventana, al lado de una pequeña estantería. Puse nuestra foto de boda sobre ella y me senté. Todavía se hundía un poco en el lado derecho, el lugar exacto donde Enrique solía apoyarse cuando leía la sección de deportes. Sonreí para mis adentros. Esa tarde,
Me invitaron a tomar el té con algunas residentes de mi planta. El salón de té era acogedor, con manteles de lino y galletas que estaban un poco demasiado hechas pero deliciosas. Me senté entre 3 mujeres, Dolores, una andaluza con una forma de hablar muy viva, que nunca iba sin su pequeña tetera de color ámbar. Contaba historias como si estuviera escribiendo una carta a una vieja amiga. Todos la llamaban Lola. Miriam, pelo blanco y corto, con gafas de leer. Una maestra jubilada. Cuando mencioné que había traído algunos cuadros sin enmarcar, preguntó inmediatamente: ¿acrílico o acuarela? Violeta, la más callada de las 3. El pelo recogido en un moño pulcro, con pequeños pendientes de perlas. Le encantaba cultivar orquídeas y tenía una pequeña parcela dedicada en el jardín que el personal le ayudaba a cuidar. No nos preguntamos ¿dónde están tus hijos? O ¿cuánto tiempo llevas aquí? Solo preguntamos cosas como ¿tomas azúcar en el té? ¿De qué color es la alfombra de tu apartamento? Y entonces Miriam me miró y sonrió amablemente. ¿A qué te dedicabas, querida? Pensé por un momento. Luego le devolví la sonrisa. Antes era madre. Ahora solo soy blanca. Nadie se burló. Nadie dijo, no digas eso. Simplemente asintieron, como si lo entendieran. Esa sensación, no tengo las palabras adecuadas para describirla. Pero fue como poner por fin una silla en su sitio correcto después de años de tener que meterla torcida para que cupiera en una habitación que no elegiste. Esa noche me senté junto a la ventana, con mi novela a medio leer abierta en el regazo. No estaba leyendo. Solo miraba los jardines, donde algunas personas regaban plantas, hacían fotos y hablaban. Nadie necesitaba que yo hiciera nada. Nadie esperaba que fregara los platos, cuidara de los niños o me acordara de cerrar la verja. Solo estaba yo. Y mi nombre. Y la sensación de volver a ser una persona, no un personaje secundario en la vida de otra persona. Había pensado que cuando Edgar enviara el Nuevo Testamento sentiría algo, un temblor en la mano, un largo suspiro, quizás un destello de ira como un viento frío de otoño. Pero no hubo nada. Solo una sensación de calma. Estaba doblando toallas en la lavandería de los cipreses cuando el teléfono en mi bolsillo vibró repetidamente. Cuando lo saqué, la pantalla mostró un nombre que una vez guardé con mucho más afecto del que sentía ahora. Javier, hijo. No respondí. La llamada se detuvo después de 3 tonos, y luego comenzó de nuevo inmediatamente. 14 llamadas perdidas. En menos de 4 horas. No devolví la llamada. Edgar me había advertido el día anterior. Hemos enviado el testamento actualizado a Javier y Cristina esta mañana. Su reacción puede ser intensa. Yo solo había sentido. No pregunté, ¿qué pensarán? Esa pregunta ya no estaba en mi vocabulario. Por la tarde, mientras tomaba el té con Lola en el patio, recibí un correo electrónico. El remitente, Cristina. El asunto, al menos déjanos quedarnos con el jardín. No lo abrí de inmediato. Lo dejé reposar hasta la noche, cuando estaba sola en mi habitación, con la cálida luz de la lámpara cayendo sobre la foto de boda en mi mesilla. El correo electrónico comenzaba sin saludo. Ni mamá, ni Blanca. Hemos recibido la carta del abogado. No pensamos que realmente llegarías a hacer esto. Sabemos que estás de duelo, pero esto es serio. Lo leí por encima. Los argumentos eran repetitivos. No queríamos hacer ningún daño. Cristina solo quería que descansaras más tiempo. Javier pensó que necesitabas tiempo. Y luego venía esta línea. Aunque estés enfadada,
déjanos quedarnos con el jardín trasero. Es donde los niños plantaron flores y pusieron el banco de piedra. Sabes lo mucho que significa para la familia. No nos lo quites todo. Me detuve en esa frase. No nos lo quites todo. Una extraña sensación surgió en mí, no exactamente dolor, no exactamente ira. Era como ver a alguien exigir que le devuelvas la silla que te robaron del porche y luego acusarte de robarles un recuerdo. Imprimí el correo electrónico. Lo doblé en 4. Lo guardé en la misma carpeta gris que usé para el Nuevo Testamento. Lo etiqueté. La razón. No respondí. No porque estuviera jugando a un juego de silencio, sino porque sabía que cualquier palabra que escribiera ahora sería reinterpretada a través de su lente, con lástima, con culpa y, si eran lo suficientemente listos, con un toque de remordimiento fingido. Ya no tenía energía para sus interpretaciones. En su lugar, bajé al patio y me acerqué al jardín de las orquídeas. Violeta estaba podando los tallos de sus orquídeas naranjas. Le pedí una maceta pequeña, la llevé a mi habitación y la planté justo fuera de mi ventana. Me senté allí, sorbiendo mi té, y por primera vez pensé en el jardín de mi antigua casa no con arrepentimiento, sino con claridad. Podían quedarse con el banco de piedra. Pero esa tierra ya no era mía. Ya no llevaba mi nombre. Mi nombre ahora solo existía donde yo elegía ponerlo. Aquí. En mi formulario de residencia en Los Cipreses. En mi nuevo expediente legal. Y en la etiqueta de la pequeña orquídea fuera de mi ventana, el capullo de Blanca. Estaba arreglando flores en la sala común cuando sonó mi teléfono. Era Edgar. Blanca, dijo, su voz tan firme como siempre pero con un nuevo peso. El abogado de la parte contraria ha presentado una moción para impugnar la validez del Nuevo Testamento. Me senté, todavía sosteniendo una ramita de lavanda. ¿Bajo qué argumentos? Pregunté, aunque sabía que la respuesta no me sorprendería. Inestabilidad cognitiva. Alegan que muestra signos de deterioro cognitivo tras la muerte de Enrique. Solicitan una medida cautelar para suspender la validez del testamento a la espera de una evaluación de competencia. Exhalé, lentamente, como si hubiera estado esperando este momento. No les tenía miedo. Lo único que me hizo estremecer fue la familiaridad de la táctica, etiquetar a una persona mayor como confundida para invalidar su voluntad. De acuerdo, dije. Entonces enviémosles algo. Claro. Esa noche volví a mi habitación, cerré la puerta y abrí mi portátil. Era viejo, pero aún funcionaba. Conecté el disco duro externo, el que Enrique había llamado archivo coche, porque lo usaba para guardar las grabaciones de la cámara de su coche. Nunca pensé que lo necesitaría. Hice clic en las carpetas, ordenadas por fecha. Buscaba la semana anterior al funeral. Javier y Cristina habían usado el coche de Enrique ese día para hacer recados y llevar a los niños a casa de la madre de Cristina. Hice clic en un archivo que duraba casi 40 minutos. El vídeo mostraba la vista desde el salpicadero, la carretera, el leve sonido de la radio. Y entonces, a los 12 minutos, oí la voz de Javier. Todavía no hace preguntas. Es el mejor momento. La respuesta de Cristina, te lo dije. Solo 2 semanas fingiendo que nos importa. Luego empezamos a consolidar. Javier se rió. Firmará cualquier cosa si hacemos que parezca idea suya. Detuve el vídeo en esa línea. Pulsé pausa. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Lo rebobiné, lo escuché de nuevo. Luego guardé ese clip como un archivo separado, nombrándolo simplemente Prueba BAB.
A la mañana siguiente, envié el archivo a Edgar a través de un correo electrónico seguro. Usa esto si alguna vez vuelven a sugerir que no estoy en mi sano juicio. Escribí, sin añadir nada más. A mediodía, Edgar me llamó. He enviado el archivo de audio junto con nuestra refutación a su abogado. No ha habido respuesta. Sospecho que retirarán su moción. Solo asentí. No dije, gracias. Edgar lo entendía. Las gracias son para la gente que te ayuda a cruzar un río. Él simplemente me estaba ayudando a evitar que mi nombre fuera arrastrado por el fango. Esa tarde, Miriam pasó por mi habitación. Trajo un plato de empanadillas de manzana recién horneadas. No le dije nada al respecto, solo le hice un gesto para que se sentara. Pero ella me estudió un momento y luego preguntó, «¿Se defendieron, verdad?» Esbocé una pequeña sonrisa. «Sí». Dijeron que estaba perdiendo la cabeza. «¿Y qué dijiste tú?» Me encogí de hombros, le di un bocado a la empanadilla y miré por la ventana. No dije nada. Solo les envié una prueba que ellos mismos crearon. Los labios de Miriam se curvaron en una sonrisa irónica. Tomó un sorbo de té y dijo, «No levantaste la voz. Subiste el listón». Me reí. Una risa pequeña, pero real. Por primera vez en meses, no sentí la necesidad de defenderme con palabras. No necesité gritar que me habían traicionado. Las pruebas habían hablado por mí. Y esta vez, mi silencio no era sumisión. Era un punto y final. Empecé a escribir la carta un domingo por la mañana, mientras el pequeño jardín detrás de los cipreses recibía una nueva capa de tierra y los gorriones se reunían alrededor del bebedero de piedra. El sol proyectaba un suave resplandor en el cristal de la ventana y una taza de té Earl Grey todavía humeaba junto a mi mano izquierda. Nadie me pidió que la escribiera. Nadie la esperaba. Pero sabía que esta carta no era para nadie en específico, era para las mujeres como yo, que salían silenciosamente de los lugares donde habían estado ocultas. Comencé con líneas simples. A la mujer abandonada en la puerta de embarque. A la viuda borrada de la historia de su propia familia. A las silenciosas que preparaban las comidas y mantenían la casa cálida, solo para que les dijeran que eran demasiado o no lo suficiente. No sois invisibles. No estáis locas. Y no habéis terminado. No usé palabras fuertes. No me quejé. Simplemente escribí con la voz de alguien que había subido toda esa colina y se había detenido a mirar hacia atrás, para llamar a las que todavía luchaban por subir. Adjunté una copia del Nuevo Testamento. Impreso con claridad. Cada línea era intencionada. Los nombres de Javier y Cristina ya no aparecían en ninguna sección. La única beneficiaria era Ancla de Plata, la organización que una vez pensé que nunca necesitaría. La carta y los documentos se enviaron por correo certificado. Seguí el número en mi teléfono, no para comprobarlo, sino para afirmarme a mí misma. Esto realmente sucedió. Yo elegí. Yo firmé. Yo lo envié. 2 semanas después, se instaló una placa en la entrada de un nuevo jardín terapéutico construido al lado de los cipreses. No era grande. Una simple placa de bronce, grabada a láser, sobre un fondo mate. Pero era la primera vez en mi vida que veía mi nombre unido a algo que no fuera un certificado de nacimiento, una nómina o un historial médico. La placa no decía, donado por la familia Martín. Decía, un legado de autoestima, en honor a la supervivencia. Toqué ligeramente las palabras autoestima. Pensé en todos los años que había pasado doblando toallas, poniendo la mesa y dando un paso atrás para que la familia comiera primero. En todas las veces que dije, no pasa nada, cuando me dejaron plantada, cuando olvidaron mi cumpleaños,
cuando me dijeron: «Estás siendo demasiado sensible». No era porque fuera débil. Era porque creía que el amor significaba ceder. Pero ahora lo sé. A veces, ceder es la forma en que desapareces. Unos días después, fui al banco para actualizar la información del apoderado de emergencia de mis cuentas personales. La joven empleada tecleó rápidamente y luego me preguntó: ¿le gustaría añadir algún familiar como contacto secundario? Sonreí y miré a Miriam, que me esperaba en un sofá de cuero, tejiendo una bufanda y mirando de vez en cuando su reloj. Sí. A Miriam Goldstein. La empleada levantó la vista, dudando ligeramente. ¿Y las relaciones? Respondí: amiga. Amiga de confianza. No un hijo o nieto. La miré directamente a los ojos. Mi voz no era aguda ni burlona. Era solo una declaración de hechos, como recitar mi propio nombre. No de sangre, pero sí de verdad. Ella asintió y tecleó unas líneas más. Firme. Todo se hizo rápidamente. Sin drama. Sin lágrimas. Pero salí de ese banco sintiendo como si acabara de cerrar la puerta de una vieja habitación donde había vivido en silencio en el papel de otra persona. Esa noche, escribí una línea en el pequeño diario que guardo junto a mi cama. Tiene una cubierta de cuero oscuro y páginas amarillentas, y mi letra se inclina un poco porque mis articulaciones ya no son tan flexibles como antes. A veces, sobrevivir no consiste en escapar de la muerte. Consiste en tener el valor de volver a elegir, no importa cuán tarde, que merece llevar tu nombre. Las tardes en los cipreses pasan tan lentamente como el agua tibia del té que acabo de preparar. Estoy sentada sola en la pequeña biblioteca, en un sillón de terciopelo verde musgo junto a una vieja lámpara de lectura, rodeada por el olor a papel y a polvo iluminado por el sol. No estoy leyendo nada. Solo estoy aquí, hojeando las páginas del cuaderno que traje de la vieja casa, buscando el poema inacabado que Enrique empezó. Lo comenzó el verano de nuestro 40 aniversario, pero nunca lo terminó. La página está amarillenta, su caligrafía sigue con esa familiar inclinación hacia la izquierda, la tinta un poco pesada. Y cerca del final, escribió una línea que una vez pasé por alto, pero que al leerla hoy, siento que le habla directamente a mi corazón. Algunos finales son solo nuevos capítulos escritos en paz. Saqué mi bolígrafo y copié la línea en un pequeño trozo de papel. No para colgarla en ningún sitio. Solo para guardarla. Algunas frases no necesitan ser enmarcadas en una pared. Solo necesitan descansar tranquilamente en el bolsillo sobre tu corazón. Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde el día en que me abandonaron en el aeropuerto. 6 meses desde que me senté erguida en esa silla de plástico y vi a mi hijo alejarse sin mirar atrás. 6 meses desde que empecé a elegir de nuevo mi propio nombre, mi propia historia y lo que era digno de llevar conmigo el resto de mi vida. Ya no espero una disculpa. Ya no espero un golpe en mi puerta y una voz que diga: «Mamá, nos equivocamos». No necesito una conclusión que venga con una explicación. Porque a veces el silencio no es una pausa, es un punto y final, pacífico y definitivo. Les he revocado el permiso para hacerme daño. Nadie tiene derecho a hacerme pequeña en mi propia vida nunca más. El sonido de zapatillas con suela de goma resuena en el pasillo. Luego, un suave golpe en la puerta entreabierta de la biblioteca. La voz de Violeta llega, tan serena y suave como siempre. Blanca, el círculo de lectura está a punto de empezar. ¿Te unes? Miré la foto de Enrique sobre la mesa. Es la del sonriendo con su pijama de rayas azules y grises, sosteniendo una taza de café, con el pelo revuelto. Susurré, como si aún pudiera oírme. Pensaron que me rompería. Pero los que perdieron algo fueron ellos, no yo.
Cerré el cuaderno y empujé mi silla hacia atrás para levantarme. Siempre, respondía Violeta, con una pequeña sonrisa. Especialmente hoy. Nadie en el club de lectura sabe qué día es hoy. No necesitan saberlo. No quiero que lo sepan. Simplemente me senté en mi silla de siempre, abrí la nueva novela y escuché mientras Lola hacía un resumen. Miriam se ajustaba las gafas para ver mejor y Violeta marcaba cuidadosamente los pasajes que quería analizar. Ya no estaba allí como la madre de Javier, ni como la abuela de los niños. Era Blanca, la que eligió quedarse cuando otros eligieron irse, la que aprendió a soltar sin rendirse. Esa noche, de vuelta en mi habitación, encendí una pequeña vela en mi escritorio. No para un ritual, solo para recordarme que una luz no tiene por qué ser brillante para mostrar el camino. Saqué mi diario y escribí unas últimas líneas antes de dormir. No necesitaba ganarles. Solo necesitaba no perderme a mí misma. He vuelto a elegir mi nombre. Y esta vez no dejaré que nadie lo tache. Si has permanecido hasta estas líneas finales, gracias. No porque hayas escuchado mi historia, sino porque has estado dispuesto a escuchar a una mujer mayor que, durante la mayor parte de su vida, fue ignorada, interrumpida o a la que le dijeron que era demasiado sensible. No conté esta historia para que me llamaran fuerte. No soy fuerte. Simplemente, por fin me senté y fui honesta conmigo misma, que algunos amores no pueden salvarte, que algunas familias ya no son un lugar al que volver, y que a veces lo único que te queda para aferrarte es tu propia autoestima. Si alguna vez te han hecho sentir como una molestia, si alguna vez te han dicho no le des tanta importancia, si alguna vez has sentido que solo te aceptaban si te callabas, si te sacrificabas, si renunciabas a la parte que era legítimamente tuya, entonces no estás sola. Escribo esto para que recuerdes. Todavía puedes volver a elegir. A cualquier edad. Si estás leyendo esto y de repente piensas en una madre, una abuela, una mujer a la que olvidaste preguntar, ¿estás bien hoy? No lo dudes. Envíale un mensaje. Y si tú eres esa mujer, por favor, cuenta tu parte de la historia. Aunque solo sea en un comentario. Aunque solo sea una frase, yo también estuve allí. Estaré leyendo. Nosotras, las olvidadas, siempre estamos leyendo.